Esta mañana, hermanos, yo quiero invitarles, vamos a ir a la palabra del Señor. El tema de la lección de hoy es ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios, hermanos? ¿Quién es Dios para usted, verdad? Porque una pregunta bien sencilla, pero es posible que haya complicaciones para contestarla. Porque no es lo mismo para todos, ¿verdad? Dependiendo de la percepción, del conocimiento que tengamos de Dios, de las experiencias, de las vivencias que hayamos tenido con Dios, o el que no conoce a Dios, ¿quién nos puede decir? Esta mañana, hermanos, vamos a hablar de esta lección, pero quiero invitarles a leer su Biblia. Son varios pasajes y es posible que mejor los leemos ahí en la pantallita. Comienza en Génesis, luego está Salmos, luego Romanos, Efesios, Pedro, Hechos y Hebreos. Entonces, vamos a comenzar la lectura, hermanos, en Génesis 1:1. Lo sabemos de memoria, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, hermanos, de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego en el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y el último dice Hebreos 11:6, hermanos: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Alabado sea Dios esta mañana, hermanos. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios? Fíjense, hermanos, que los ateos dicen que Dios no existe, ¿verdad? Los agnósticos decían
decían también algo similar, hermanos, desde tiempos antiguos. Pero hoy, hermanos, todavía hay gente que cree, aunque yo sinceramente no creo que hayan ateos, que en el fondo de su corazón cada hombre sabe que Dios existe. Que en el fondo de su corazón cada mujer sabe que existe Dios. La mayoría de ateos es gente resentida que Dios no le ha hecho lo que ellos quieren. Por eso dice que se volvieron ateos, pero que los hay no los creo. Lo otro también que creo, hermanos, es gente poseída por espíritus malignos que se niegan rotundamente negando que no hay Dios, porque Satanás que vive en ellos les dice esto. Analicemos lo que estoy diciendo de verdad. Yo quiero que usted piense esta mañana en relación a estos temas que nos hacen pensar. Ahora, ¿cómo responder, hermanos? ¿Cómo explicarle a alguien que dice que Dios no existe? ¿Cómo le podríamos explicar nosotros y comprobarle que Dios sí existe? Yo les decía, hermanos, necesitamos para ello conocer a Dios nosotros. ¿Cuántos conocen a Dios, hermanos? Yo creo que a Dios lo vamos conociendo partiendo de nuestra experiencia, de nuestro tiempo, de nuestras vivencias con Él. ¿Están de acuerdo? Preguntaba en el culto anterior, ¿quiénes conocen al presidente, hermanos, de Guatemala? Todos creemos conocerlo, ¿verdad? Pero en realidad no lo conocemos. Hermanos, ustedes se dan cuenta, todo el mundo casi habla mal de los gobiernos, ¿verdad? Y habla del presidente, dice esto y lo otro. Pero ¿quién realmente lo conoce? Ahora, estoy preguntando esto, hermanos, porque a veces, hermanos, decimos conocer a alguien cuando no lo conocemos. Y hasta hablamos a veces mal de la persona. Lo mismo nos puede suceder con Dios. Decimos conocer a Dios cuando no lo conocemos. Job dijo, hermano, yo de oídas conocía a Dios. Job, quien Dios mismo había dado testimonio que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, era un hombre que de alguna manera había tenido ya una relación con Dios, pero él dice, hermanos, en un momento yo de oídas conocí a Dios. Por eso les decía, para conocer a una persona se necesita, para conocerla un poco, tal vez un 70 u 80%, según los estudios, hermanos, por lo menos se necesita 3 años. Por eso es que los noviazgos instantáneos y los matrimonios instantáneos se llevan después buenas sorpresas, porque creen conocer a la persona en tan poco tiempo cuando no la conocen. Se requiere por lo menos 3 años para conocer a alguien. Ahora, se requiere, hermanos, convivir con la persona. La Biblia, hermanos, nos enseña quién es Dios, la naturaleza de Dios. Dios, ¿quién es Dios realmente? La Biblia lo enseña. El asunto está, hermanos, en que muchos cristianos o creyentes de nombre o de familia no leen la Biblia. Y entonces no conocen a Dios. ¿Cuánto leemos la Biblia, hermanos? Si no se convive con Dios, hermanos, no se puede conocer. Los que ya tenemos un ratito de ser cristianos y nos hemos interesado, voy a decir, un poco en él, hemos comenzado a conocerle. Yo les decía, hace muchos años tenía un ministerio tan amplio, Jimmy Swaggart predicaba en la televisión, hermanos, cuando hace 30, 40 años, cuando casi nadie predicaba en la televisión. Hoy cualquier loco sale predicando que no sepa lo que diga, ¿verdad? Porque todo ha ido cambiando. Pero una de las cosas que me impresionaba de este excelente predicador, y un hombre de fuego, hermanos, porque predicaba y la gente estaba llorando en los estadios, multitudes, miles de personas, él decía: perdóname, Señor, si no he podido presentarte como tú te lo mereces. Y llorando lo decía, no estaba haciendo una propaganda barata de humildad
diciendo: porque tú eres tan grande que yo no te puedo presentar, Señor, ante estas multitudes. Y eso es cierto. Y eso me ha impresionado de gente como él. Porque cuando uno lo ve predicar, ¡wow! ¡Qué mensajes más profundos y de excelencia! No gritos de locos, ¿verdad? Entonces eso me impresionaba a mí. Si este hombre, haciendo lo que hace, se siente que no puede presentar a Jesucristo, oh, qué de mí, ¿verdad? Todavía vive, tiene 85 años y sigue predicando. Ahora, pero pensemos un momento, hermanos. Dios se revela en la creación. Fíjense que Moisés escribió el Pentateuco, ¿verdad? Se le llama los primeros 5 libros de la Biblia. Y yo personalmente creo que Moisés recibió la revelación, por ejemplo, del Génesis, cuando fue 40 días y 40 noches a hablar con Dios en el monte Sinaí. Recibió los 10 mandamientos, ¿se recuerdan? Pero durante esos 40 días, hermanos, Moisés estuvo recibiendo la revelación de Dios para escribir el Génesis, porque si no, ¿cómo lo supo? ¿Estamos pensando? Él escribió en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, ¿quién le reveló eso a Moisés? Dios. Y Moisés, teniendo ya una amplia convicción de Dios, hermanos, él no está presentando a Dios, él está presentando lo que hace un Dios creador, no a Dios. Para Moisés no era tema de discusión si existía o no existía Dios. Y yo creo que para muchos de nosotros, después de vivir experiencias lindas en la presencia de Dios, para nosotros no debe ser tema de discusión si existe Dios. Para mí existe, eso ni siquiera lo discuto. Tendría que discutirlo con alguien que se vuelve un necio. ¿Me di a entender? Ahora, hermanos, David, hermanos, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos, hermanos, yo les decía, a veces la luz, la energía eléctrica no nos deja contemplar la gloria de Dios en las noches. Pero ¿quiénes han contemplado el cielo una noche cuando todo está oscuro? Vemos a Dios. David, hermanos, David no estudió astrología. David, hermanos, desde jovencito tuvo una relación con Dios. Y yo creo que es la mejor manera de conocer a Dios cuando tenemos tiempo para estar en su presencia, para leer su palabra, para venir ante Dios. Y entonces de esa manera vamos a conocer a Dios. David decía: los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Es cierto eso, hermanos? Una noche estrellada, uno sale y mira las galaxias. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Hay estrellas que desde que yo veía el cielo allá, que tuve el privilegio de crecer sin luz en un parcelamiento, y contemplaba las estrellas, qué lindas. Y se mueven muchas luces en la noche en los cielos. ¡Qué maravilla! A mí me maravillaba. Y hay unas 3 estrellitas que están en fila que nunca se han movido, y otras 3 más pequeñas a su lado, y hay otras 7 estrellitas. Esas sí las hemos visto. ¿Cuántos las han visto? Levanten su mano. Oh, casi nadie ha visto el cielo. Lo que usted se ha perdido. Se habla de la Osa Mayor y de la Osa Menor, pero sí se necesita una larga vista para verlas. Pero algunas cosas las contemplamos a simple vista. Y entonces yo podía contemplar lo que David decía. Sin duda, David, en las noches estrelladas que pastoreaba sus ovejas, hermanos, que las cuidaba en el campo cuando no las podía llevar al aprisco en la noche, David contempló los cielos. Y por eso él dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento sus proezas, ¿verdad? Yo veo a los que niegan la existencia de Dios como las personas más necias, más tontas que existen en esta tierra.
si creer que hay un Dios. Hay tantas evidencias en el universo que Dios existe, hermanos, y faltan argumentos para negar que Dios no existe. ¿Y cómo es posible que algunos lo niegan, verdad? No sé si me estoy dando a entender. Por eso David, hermanos, me impresiona lo que dice acá este pasaje lindo. Él dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Los días son perfectos. Quien hace los días malos no es Dios. Dios los ha hecho maravillosos. Quien ha hecho los días malos es la raza humana. Quien comete hechos malignos, trágicos, violentos durante el día maravilloso que Dios nos da es el hombre. Dios lo ha hecho todo perfecto. Y algunos se atreven a decir el día tal fue negro. No, el hombre lo arruinó. Dios lo había hecho lindo. El hombre ha arruinado la creación de Dios. Dios la hizo maravillosa. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? Ahora, no hay lenguaje, dice David, hermanos, ni palabras, ni es oída su voz, pero todo lo que existe me habla que Dios es real. Eso es lo que David está diciendo. Y al analizar un poquito, hermanos, por eso les decía, contemplar una noche y uno mira millones de estrellas, hermanos, a todas las llama Dios por su nombre y todas obedecen. Ninguna ha perdido el orden en el que Dios la colocó desde su inicio. Un sistema planetario. Todos se mueven porque Dios estableció el orden. Si fuera el orden del hombre, ¿qué tiempos se hubiera vuelto un desorden enorme, hermanos? En el universo, uno ve la Biblia. Decía, hermanos, Josué oró para que el sol se parara, pero años después, hermanos, el hombre ha descubierto que todo un sistema se mueve alrededor del sol. Eso quiere decir, hermanos, que cuando Josué oró y la tierra se detuvo y todo un sistema se detuvo, no solo el sol, ni solo la tierra. ¿Me estoy dando a entender? Porque entonces se hubiera perdido el orden. Se detuvo todo. A través de millones de años, hermanos, de la existencia, no del hombre, porque el hombre tiene solo 6.000 años de existencia. Es posible que todo un sistema, un universo, sí tenga millones de años, pero nunca ha perdido el orden que estableció Dios. Porque, hermanos, si tan solo en tanto tiempo el mundo, el sol, el sistema planetario hubiera fallado en una milésima de tiempo, con tantos tiempos que llevamos, ya se hubiera destruido. ¿Alguien entendió lo que dije? ¿Verdad que sí? Yo hablaba, hermanos, lo que Pablo da desde otro enfoque. Pónganme ahí, por favor, Romanos 2:1, ¿verdad? Dice, hermanos, porque las cosas invisibles de Él, ¿de quién? De Dios. ¿Qué cosas invisibles? Su eterno poder y deidad. Podemos ver el poder de Dios manifestado ya cuando se manifiesta así. Pero su deidad habla, hermanos, de Dios. Ahora dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Y él dice, de modo que aquel que niega que Dios no existe, hermanos, no tiene excusa un día cuando se presente ante Dios, alegando que sí existe Dios, ¿verdad? Como ese ateo famoso, pobre, que vivía miserablemente en una silla de ruedas y parece que el año pasado murió, ¿verdad? Y en su necedad se fue a encontrar con Dios. Lamentablemente, por su necedad, Dios no lo pudo pasar a la vida eterna, sino al lugar donde se merecía. ¿Me estoy dando a entender?
mucha gente en su necedad muere, hermanos, y después de que abre los ojos, después de la muerte, se da cuenta que aparece en el infierno. Y entonces cree desde el infierno, hermanos, como la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios, porque el mismo diablo sabe que está condenado al infierno eterno, y sus demonios y todos los hombres que voluntariamente por su necedad se han agregado. Este pasaje, manténlo ahí por favor, Abigail. Quiero explicarlo, hermanos. Miren, yo estaba pensando en esta magnífica creación. Incluso, hermanos, en el ser humano, en usted mismo. Cómo nacimos un día, fuimos formados durante 9 meses en el vientre de mamá. ¿Quién nos formó? ¿La naturaleza? ¿Mamá o papá? ¿Cómo nos formamos tan perfectos? No nos faltaron nuestros ojitos, nuestro hígado, nuestro corazón, nuestros riñones, todas las partes. ¿Quién las puso? Las puso Dios. ¿Quién hizo al hombre, hermanos? Dios. Lo hizo inicialmente allá de tierra, pero luego nos siguió haciendo y sigue haciendo esta magnífica creación que habla de la gloria de Dios. Porque cuando usted ve a un bebé nacer, hermanos, es extraordinario el corazón que tenemos. ¿Cómo puede tardar tantos años? 50 y algo lleva el mío. ¿Cuánto lleva el suyo? Y ni un solo día se ha parado. Una máquina no puede tardar trabajando ni siquiera 5 años sin apagarse. El corazón no se ha apagado ni un solo momento. ¿No cuenta la gloria de Dios en nuestro corazón? ¿Verdad que sí? Eso es lo que, para el que entiende sabiduría del cielo, es lo que Pablo está diciendo. Ahora, hermanos, cosas maravillosas, extraordinarias que Dios hace, hermanos, que cuentan que tuvo que haber un creador. Hermanos, Dios es real y nosotros lo hemos experimentado en nuestro ser cuando venimos acá a su presencia y sentimos algo extraordinario, sentimos la gloria de Dios. Eso no se puede explicar, pero se puede sentir, ¿verdad? Como el aire, no lo podemos ver, pero lo respiramos a cada momento. Así es nuestro gran Dios. Ahora, por eso, hermanos, el escritor de Romanos dice ahí, Pablo, que aquel que negare que Dios no existe, un día no tendrá excusa delante de Dios. Ahora, hermanos, yo quiero esta mañana avanzar un poquito acá. Fíjense que Pablo, hermanos, está en Atenas. Durante sus viajes misioneros, Pablo recorrió el mundo de aquel entonces y llegó a Atenas. Y yo quiero que tomemos ese pasaje en el libro de los Hechos, porque quiero ser un poco breve, hermanos. Y en el libro de los Hechos, Pablo tiene un encuentro con muchos sabios de aquella época. Sabemos que los más grandes filósofos, científicos que pusieron las bases de muchas ciencias, hermanos, nacieron en Atenas y se siguen estudiando hasta el día de hoy. Pablo tuvo la oportunidad de ir en persona hace 2000 años y se dio cuenta, hermanos, que la ciudad de Atenas, aun cuando tenía los hombres más sabios de este mundo, a los hombres más inteligentes en la sabiduría humana de esos tiempos y aún de todos los tiempos, se dio cuenta, hermanos, que el hombre ignoraba quién era Dios, porque al entrar por la ciudad vio muchos templos y el corazón de Pablo se compungía, se enardecía al ver la idolatría del hombre, adorando a quien no es Dios, como hasta el día de hoy mucha gente ignorante se rinde y le rinde culto a quienes no son dioses, postrándose ante imágenes muertas creadas por los mismos hombres pecadores.
lamentable que en pleno siglo XXI haya tanta gente ignorante. Satanás les ha puesto un velo para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Es cierto esto? Eso le molestó a Pablo. Y Pablo comenzó a buscar la manera, cómo les predico, cómo les enseño el camino verdadero. Y era obvio, hermanos, que no iba a ser fácil que los atenienses aceptaran a Jesucristo, porque cuando el corazón del hombre está duro, está ciego, y mayormente con el velo de Satanás, no es fácil que el hombre acepte la verdad de Dios. Por eso usted conoce, es posible hasta algún familiar que sigue creyendo ciegamente en los ídolos y se postra ante él. Y el diablo los tiene ciegos. No es fácil. Solo Dios puede libertar al hombre, hermanos. Por eso la Biblia dice que si el Hijo libertare, dice su palabra, seréis verdaderamente libres. Nosotros no podemos, solo Cristo puede, hermanos. Pero sí es nuestro deber proclamar la verdad. Dice el pasaje, porque quiero que lo leamos, por favor, hermano Miguel. 17:24. Dice Pablo, en una oportunidad le dieron chance, porque él comenzó a predicar y algunos decían, ¿qué nuevas enseñanzas trae verdad? Escuchémoslo. Porque apenas era motivado que se paraba a alguien en una plaza pública y comenzaba a refutar. Había humanamente buenos hombres para hablar del humanismo, ¿verdad? Y de las filosofías. Y era obvio, hermanos, que lo escuchaban. Pero Pablo aprovecha, hermanos, en esta oportunidad y presenta extraordinariamente a Jesucristo, el plan de salvación. Y él dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos por manos de hombres. ¿Qué les está diciendo? Todo eso que ustedes tienen ahí no sirve para nada. Realmente les estaba hablando estratégicamente. Y si ellos eran verdaderamente pensantes, comenzaron a entender. La verdad es que muchos se molestaron, dice el pasaje, y al final le dijeron, ya te vamos a ir otra vez, hablando sarcásticamente, ¿verdad? Lamentablemente el diablo es astuto para cerrarle el corazón al hombre. Es posible que usted, en algún tiempo, alguien de los que están acá, conoció a Dios, y las circunstancias malas en las que le ha ofrecido este mundo, usted sin darse cuenta abandonó a Dios. Y es posible que usted tenía un enorme talento para servirle a Dios, y Satanás ha sido astuto para estorbarle, y que su talento no se aproveche para Dios, sino lo malgaste en el mundo. Y lo que más Dios quiere, hermanos, es que todo lo que tenemos, lo que somos, Dios nos lo ha dado. Y la Biblia dice allá en Filipenses 1:15 y 16 que Dios nos lo ha dado para su gloria. ¿De acuerdo, hermanos? Si usted malgasta lo que Dios le dio, un día tendrá que pagar por eso. Dice, hermanos, el versículo 24, ahora 25, dice, ni es honrado por manos de hombres. O sea, aunque la talla esté bonita, ¿verdad? Aunque, qué imagen, ¿quién la hizo? Kirio Cataño. Sí, es basura, no sirve para nada. ¿De acuerdo, hermanos? Esto es lo que está diciendo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Ni es honrado por manos de hombres. ¿Qué puede hacer el hombre a Dios, hermanos? ¿Qué imagen puede hacerle el hombre a Dios para que Dios se sienta honrado con el hombre? Gracias, hombre. ¿Me doy a entender, hermanos? Eso es lo que Pablo dice, como si necesitase algo del hombre. Y eso es bien claro, dejarlo en nuestro corazón, hermano. Dios no necesita de nosotros. Estamos aquí por su inmenso poder, amor y misericordia. Por eso fuimos alcanzados. No lo alcanzamos nosotros a Él. Él nos alcanzó a nosotros. Porque Dios no necesita de los hombres. ¿De acuerdo, hermanos?
Aún tendríamos que tener cuidado cuando hablamos acá, ¿verdad? Dios necesita la adoración nuestra, decimos equivocamente acá. Dios no necesita. Sigue siendo Dios, aunque los hombres, aunque el mundo se revele, aunque nadie le adore, Dios sigue siendo Dios y no necesita del hombre. Usted y yo necesitamos de Dios para escapar del infierno eterno e ir a la vida eterna. Y es inexplicable el amor de Dios, hermanos, porque siendo aún pecadores, inmerecedores, Cristo murió por usted y por mí. ¿Verdad que es maravilloso eso? Ahora, por eso al final no habrá excusa. Decir, yo no tuve la oportunidad. Mentira. Todo hombre tiene la oportunidad. Dios la ha generado. Aún la ramera de Jericó tuvo la oportunidad. Y la fe de esta mujer condenó a todos los cananeos. Porque la mujer menos indicada, que era ramera, creyó en Dios, hermanos. Y todos los demás no creyeron y tuvieron que ser destruidos. ¿Me voy a entender en eso, hermanos? Porque quien dice, Dios es malo, ¿cómo mata a la gente? Dios no. Primero nos da un montón de oportunidades. Al final sí permite la destrucción del hombre por sus hechos cuando no se arrepiente. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces dice acá, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Les está hablando a los atenienses, hermanos. Les está hablando a los sabios. Les está hablando a los filósofos griegos. Está en Grecia predicando en Atenas, hermanos. Y hermanos, Él les dice, todo lo que ustedes tienen acá no es nada. El Dios que yo predico fue el que hizo los cielos y la tierra. Y el Dios al que yo predico, porque había un templo que decía el Dios no conocido, ¿verdad? A ese Dios que no necesita de templos, que no necesita, hermanos, de templos de oro, ¿verdad? Ni de bellos templos. Lo que Dios más anhela en nuestra vida, hermanos. Lo que Dios más anhela es que usted y yo seamos hombres cabales, hombres de Dios, que vivimos la verdad y no un montón de mentiras encubiertas, y no vivimos una vida de apariencia. Agarre la palabra así para usted, ¿verdad? Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios sabe bien de nuestra vida. Por lo tanto tenemos que ser lo más veraces, porque si alguno conoce el bien y hace lo malo, mayor condenación le será, ¿verdad? Sigue diciendo el pasaje, hermanos, 26, y de una sangre. Fíjense que Pablo les está exponiendo, hay mucha sabiduría en lo que Pablo está diciendo. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. O sea, les está diciendo, ustedes deben de ver las cosas aún más grandes. Hay algo más grande de lo que ustedes han descubierto. Se lo está diciendo a los sabios de Atenas. Hay algo más grande que lo que ustedes están creyendo. Y por eso yo pienso y creo, hermanos, que la gente que niega a Dios es la gente más tonta que hay aquí en esta tierra. La gente más necia que hay en esta tierra. ¿Cómo es posible negar a Dios? Pablo se los está diciendo estratégicamente y les dice, hermanos, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios ha establecido los tiempos, hermanos, y lo que sí creo es que el tiempo de su segunda venida, arrebatar a su iglesia, está a las puertas. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Los hechos que hoy están sucediendo, como la pandemia, hermanos, que en lugar de quitarse, como que está floreciendo más, Dios lo está permitiendo para que el hombre se arrepienta. Dios habla de muchas maneras y le está hablando al mundo de esta manera, solo que el corazón del hombre está duro, porque aún, hermanos, hay muchos que en lugar de acercarse a Dios, están alejándose de Dios. Eso es lo que el diablo quiere. Satanás está buscando la manera cómo alejar a los hombres y a las mujeres de Dios, porque no quiere irse solo al infierno.
entre más lleve, mejor para el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces, los hombres sabios y las mujeres sabias deberíamos devolvernos a Dios, al dador de la vida y al dador de la vida eterna, hermanos. Por eso dice Pablo que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. De aquí a un tiempo el mundo no existirá más, porque Dios lo ha establecido así. Y dice su palabra que Él creará cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia de Dios, porque aquí hay tanta injusticia en esta creación, en este mundo, hermanos, que Dios se le está terminando la paciencia y por eso terminará pronto con este tiempo. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Hablando del límite de los tiempos, ¿verdad? Por último, hermanos, corre ahí por favor, vean. Dice, para que busquen a Dios. Se los está diciendo a ellos, pero es obvio que no lo dice a nosotros, ¿verdad? Si en alguna manera palpando puedan hallarle. O sea, lo que está diciéndole Pablo, todas esas imágenes, esos bultos que tienen ahí, ustedes los necesitan en su ignorancia, porque tienen que ver para creer. Pero Dios no está lejos. Dios está tan cerca que si palpamos a nuestro lado, lo podemos encontrar y tocar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y hermanos, él dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno, Dios está tan cerca del hombre, hermanos, para que el hombre pueda encontrarse con Dios y abandonar las cositas pasajeras que el mundo ofrece. Hay tanta gente que se está entreteniendo en esto pasajero. Esto terminará pronto. En los deleites que el mundo ofrece, pronto se terminarán. El hombre sabio debe de echar mano de algo más grande y no entretenerse en lo pasajero. El hombre sabio y la mujer sabia tendrían que echar mano de la vida eterna, porque esto tardará por la eternidad. ¿Por qué nos entretenemos en esto pasajero? Yo quiero animarle a usted, si usted ha estado pasando su tiempo entretenido o entretenida en lo pasajero, es tiempo de venir a Dios. Y es tiempo de encontrarnos con Dios. Es tiempo de conocerle. La Biblia dice, hermanos, el último versículo ahí de Hebreos, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos encontrarnos con Dios, creerle y comenzar a cambiar hoy y comenzar a ser como Juan dijo, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y no digas que son hijos de Abraham y no digamos que somos cristianos cuando en realidad nuestros hechos dicen lo contrario. Eso es lo que Abraham Jesús les dijo, hermanos. Y este pasaje lindo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué es galardón, hermanos? Un premio, ¿verdad? Él nos dará el premio de la vida eterna. Le costó su vida, es impagable para nosotros. Una vida eterna no tiene precio. Si solo para que el médico le cure a usted tiene que ir a pagar un montón de plata, ¿verdad? Imagínense la vida eterna que Dios nos da. ¿Cuánto vamos a vivir? Eternamente y para siempre. Es gratis en Él. Es gratis en Jesús. Él es el único que da la vida eterna. Y hoy es tiempo, hermanos, de acercarnos a Dios y de creerle y de echar mano de la vida eterna. Porque el que no se acerca a Dios, dice este pasaje, no puede agradar a Dios. ¿Verdad? Aunque hable cosas bonitas de Él. Porque hay gente que habla bonito, hasta parecen cristianos algunos, a mí me han mirado. Qué bonito habla, ¿verdad? Pero qué feo vive. ¿Por qué no se trata de eso, hermanos? Se trata de entregar un momento de gracias.